Bien, vamos a iniciar la segunda sesión de filosofía. Hemos tenido ciertos inconvenientes con el Zoom, sin embargo, esperemos el feliz término de la clase. Ahora bien, vamos a esperar que ingresen los estudiantes. Espero que haya tomado tus apuntes porque vamos a, aquí van ingresando Guido. Vamos a esperar que ingrese otro estudiante más. Bien, por acá les traigo un material que vamos a compartir en la clase de hoy de Santo Tomás de Aquino. Hoy estamos en filosofía medieval, en escolástica, estamos ubicados exactamente. Por acá tenemos al señor Santo Tomás de Aquino y el material didáctico que les traigo. Así que presta mucha atención a lo que es el video. Tomás de Aquino. ¿Dónde nació Tomás de Aquino? Aquí no. Este es un chiste clásico que nunca ha hecho reír a nadie, pero lo seguimos intentando. Aquino es una población italiana cerca de Nápoles. En Nápoles, Tomás fue a la universidad, estudió Aristóteles y se sintió fascinado por él. Tomás era hijo de una familia noble, digamos que sus padres tenían mucha pasta, pero a Tomás no le interesaba el dinero. Prueba de ello es que se hizo dominico, una orden religiosa en la que se estilaba vivir en la pobreza. Los padres se lo tomaron fatal, imaginaos. De hecho, cuenta algún biógrafo que su madre le pidió a los hermanos de Tomás que lo secuestraran y lo encerraran en un castillo hasta que cambiara de idea. Lo tentaron de diversas formas, pero a Tomás no le interesaban ni las riquezas ni los placeres carnales. Consiguió liberarse del castillo, se hizo dominico y siguió estudiando a Aristóteles. Era un estudiante brillante. Le dieron la posibilidad de ir a la Universidad de París. Hizo algo así como lo que hoy sería un Erasmus. Allí fue alumno y después profesor. Uno de los temas que trató fue la relación entre fe y razón. La relación entre fe y razón debe ser armoniosa y ayudarse mutuamente. No hay que elegir entre fe o razón, sino que éstas se ocupan de cosas distintas. La teología versa sobre lo sobrenatural, aquello que está más allá de la razón, y el único modo de alcanzar este conocimiento es mediante la fe, mediante la creencia. El saber filosófico, sin embargo, tiene por objeto de estudio todo aquello asequible por la razón y la experiencia. Vamos, que no hay necesidad de escoger entre una u otra. Son saberes distintos con fines distintos. En la Edad Media, un tema que preocupaba a los pensadores era el de los universales. Se preguntaban si los conceptos universales y abstractos, como la idea de hombre, existen de forma independiente o solamente existen realizada en los objetos concretos y singulares. Los realistas, entre ellos los seguidores de Platón, creían que los universales sí tienen una existencia como realidad separada e independiente. Los seguidores de Aristóteles consideran que no. A este grupo pertenece Santo Tomás de Aquino. Él nos dice que los universales no son realidades independientes, no es que haya una idea de ser humano por ahí volando que tenga existencia real, es algo mucho más sencillo. La idea de ser humano es un concepto al que accedemos mediante la abstracción. La esencia, por tanto, no es lo mismo que la existencia. La posición de Tomás de Aquino respecto de los universales se llama realismo moderado. El Papa Gregorio IX, a través de un ayudante, habló con Santo Tomás de Aquino y le dijo que estaría muy bien evangelizar a todo el mundo, los judíos, los musulmanes, todos. De ahí la obra Suma contra los gentiles. En esta obra y en otra llamada La Suma de Teología, que era una especie de manual para sus alumnos, es donde Tomás de Aquino trata las principales cuestiones sobre Dios. En esta última, Santo Tomás tratará de demostrar racionalmente la existencia de Dios a través de 5 vías, de 5 caminos. Cada vía es un proceso lógico que nos permite acceder al conocimiento de la existencia de un ser supremo, que es Dios.
Dado que lo que hace Tomás de Aquino es reinterpretar y adaptar a Aristóteles en función de los preceptos cristianos, vamos a pararnos un minuto a recordar un par de nociones de Aristóteles. Aristóteles entendía el movimiento en un sentido amplio. Cualquier tipo de cambio es un movimiento y no tan solo el movimiento local. El nacimiento, el crecimiento, la muerte, todo esto son movimientos en el sentido aristotélico. Aristóteles creía también que todo lo que se mueve es movido por otro. Hay motores, lo que mueve, y móviles, lo que es movido, pero no puede haber una sucesión infinita de motores y móviles. Esto se ve muy claro con un ejemplo. ¿De dónde procede un Tyrannosaurus Rex? De un huevo. ¿Y ese huevo qué pasa? ¿Que surgió espontáneamente? No, procede de otro dinosaurio. ¿Y ese otro animal, a su vez, de dónde procede? De otro huevo. Vemos que esta forma de razón nos lleva a una sucesión infinita de elementos. De ahí que Aristóteles concluya que tiene que existir algo que inicie el movimiento sin necesidad de que él lo inicie nada. Un ser completamente autónomo. Esto es el motor inmóvil aristotélico. Lo que hará Tomás de Aquino será limar ese motor aristotélico hasta convertirlo en un Dios personal y creador que será el Dios cristiano. Vamos a ver cómo lo hace. En las vías nos intenta demostrar que Dios existe utilizando como punto de partida algo que podemos comprobar por la experiencia, un dato observable. En las tres primeras vías nos dice que es innegable y nos consta por los sentidos que en el mundo hay cosas que se mueven o cambian. No hay más que observar nuestro entorno para comprobar que es cierto. Hay seres que cambian de tamaño, unos nacen, otros mueren. Recordemos que hablamos de movimiento en un sentido amplio. La segunda vía nos dice que hay cosas que son causa de otras cosas. Cierto también, no tenemos más que pensar en nuestra propia existencia. ¿Cuál es la causa inmediata de nuestra existencia? Pues nuestro padre y nuestra madre. La tercera vía dice que hay seres que existen, pero podrían no existir. Lo que conocemos como seres contingentes. También es cierto, tiene todo el sentido. Si por alguna casualidad del destino, tu padre o tu madre... Bien, vamos a continuar compartiendo pantalla. Metafísico. Respecto de la primera vía, dice que todo lo que se mueve es movido por otro. Esta era, como hemos visto, una creencia aristotélica que Tomás de Aquino comparte, y es una consecuencia de la definición de acto y potencia. Es imposible que una cosa respecto de no movido por nadie, que será Dios. Es imposible que una cosa sea causa de sí misma. Tú no naciste espontáneamente y de la nada, sino porque te tuvieron tus padres, y a ellos otros padres. Y esto no se puede sostener hasta el infinito. Tiene que haber una causa eficiente primera, que es Dios. Tú existes porque ha coincidido así, pero podrías no haber existido. Esto no da sentido de continuidad al universo. Necesitamos un ser absolutamente necesario que sea garantía de la existencia de los demás seres, o sea, Dios. La cuarta vía dice que hay seres más o menos perfectos, así que tiene que existir el ser más perfecto, la perfección absoluta, que sea el que nos permita medir la perfección relativa de los demás seres. La quinta y última vía dice que en el universo hay orden. Hay seres que sin tener conocimiento saben cómo actuar. Un pájaro, sin necesidad de haberse leído una enciclopedia sobre vuelo, sabe volar así sin más, así que debe de existir un ser inteligente que dirija todas las cosas naturales y ordene el cosmos. El pensamiento de Santo Tomás fue considerado como la teología y filosofía oficial de la Iglesia Católica durante mucho tiempo. De ahí que tuviera gran relevancia histórica. La pregunta que intentó resolver sigue en pie. ¿Puede la razón humana conocer realidades situadas más allá de su experiencia? ¿Necesita el mundo un primer motor que lo inicie? ¿O se basta a sí mismo? Bien, muchachos, estuvimos detallando este video y nos conseguimos con esta imagen de cuál es la causa inmediata de que tú existas. ¿Cuál es esa causa inmediata por la cual tú estás vivo? Bueno, esa causa inmediata por la cual tú existes es que papito y mamita, bueno, te concibieron a través de lo que es la comprobación de la
fecundación, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo y ella y tú, ¿cómo están? Pero tú también podrías no haber existido. Tú existes, pero podrías no existir también si tus padres no se hubiesen conocido acá, de repente se hubiesen conocido en otra parte, o quizás si tu mamá se hubiese hecho esposa de otra persona, estarías tú. Entonces, por acá tenemos el cuadro de las 5 líneas, de las 5 vías. Y está en el mundo de las cosas que cambian, que todo es movimiento, hay causas eficientes y hay seres contingentes. Y vamos a desglosar un poquito el cuadro. Aquí tenemos. En el mundo hay cosas que cambian, todo lo que se mueve es movido por otro. Y por acá, seguimos desglosando el cuadro, debe haber un primer motor. ¿Se recuerdan que uno de los personajes de la filosofía mencionaba que quién era el primer motor? Para él era considerado el primer motor Dios. Y si estuviste en esa clase, que claro que estuviste, deberías recordar qué filósofo fue el que señaló que Dios era como un motor. Entre las causas, la número 2, hay causas eficientes. Nada es causa de sí mismo, todo necesita una causa anterior, como una causa-efecto. Y debe haber una primera causa que lo origina todo. Entre los contingentes señala que todos los seres pudieran haber existido y no da sentido de continuidad al universo. Debe existir un ser absoluto, un ser que este ser, vamos a retroceder un poquito, este ser era necesario que existiese para dar continuidad al universo. Ahora bien, vámonos a nuestra guía, porque hemos hablado de Santo Tomás de Aquino y aquí tenemos las 5 vías y podemos desglosarlas un poquito más. Y es que primordialmente un teólogo y Dios ocupa en su pensamiento un lugar central. Ahora bien, con respecto de Dios mismo, se le plantea a la razón 2 problemas. La número 1, la existencia. Número 2, la naturaleza o esencia. Y todas ellas tienen una misma estructura. En el primer punto tenemos que hay un punto de partida en el mundo sensible. Un hecho de experiencia y tenemos el punto de partida que se le considera como un efecto, que lo estuvimos viendo en las 5 vías. Y de hecho aquí mira, tienes un poquito más ampliado lo que es un esquema, la existencia de Dios. ¿Ve? La vía número 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 en su lenguaje original. Ahora bien, vamos a ir ampliando un poquito más el tema en nuestro libro, porque vamos a hablar de ese periodo en donde hubo una crisis de la escolástica y lo que se le denominó escolástica tardía en el siglo XIV. Vamos a ampliar un poquito la lámina. Y durante este periodo hay una cierta revisión y el intento de conciliar, porque el problema era la fe y la razón, señores. Acá había una pequeña controversia. Y es que la fe sobre la razón sobre la fe. Y te acuerdas que estuvimos viendo varias láminas donde estaban varios autores señalando su apreciación sobre estas 2 palabras. Y aquí se intenta purificar la fe de las adherencias de la filosofía, pues se separan la filosofía y la teología porque estaban juntas. Y predomina el agustinismo, que es la gran figura de Guillermo de Ockham, quien prepara en algunos aspectos la evolución de la filosofía moderna. Y entonces, entre esas influencias tenemos las influencias aristotélicas y por acá tenemos que diremos solo una palabra sobre la multiplicidad. Bien, quedamos con lo que es las influencias aristotélicas. Pues se señala que el conocimiento adquirido de todo el organón había influido en la forma metódica de las disputaciones y en la técnica de la exposición escolástica, y que después de la metafísica, la física, la psicología, la ética y la política de Aristóteles, abrieron caminos nuevos al pensamiento escolástico. Entonces,
La doctrina del primer motor inmóvil, con la cual se corresponde la de la pura actualidad, de la inmaterialidad y de la espiritualidad pensante, tuvo que influir también en la teología escolástica. Entonces, la doctrina aristotélica de la felicidad, la introducción a las virtudes y su teoría de la sociedad y del Estado son la noción de las potencias del alma y de sus operaciones. Entonces, en la influencia agustiniana, señala que el problema central de la especulación medieval, el de la relación entre la fe y la ciencia, ha sido resuelto por el señor San Agustín de una manera decisiva. Intellige u creda, crede u intelligas. Pues la ciencia procede a la fe. El hombre debe primeramente saber que Dios ha hecho una revelación y después es cuando admite como creyente el contenido de esa revelación. Pero también la ciencia procede. Seguimos con el contenido, muchachos, paciencia. Entonces quedamos con la influencia agustiniana. La creencia, también la ciencia procede de la fe en cuanto el espíritu se abisma en las verdades de la fe y se afana por profundizar más en ella. Las ansias de verdad de San Agustín, la irresistible tendencia hacia Dios, su vida teocéntrica del mundo, ha aprendido fuertemente y ha abierto profundos cauces en los pensadores medievales. Entonces, en cambio, la teoría de la iluminación, la doctrina de la visión de las más altas, eternas e inmutables verdades, solo fueron aceptadas y continuadas en su propia peculiaridad para la escuela franciscana del siglo XIII. Entonces, por acá seguimos. El problema de los universales. ¿Cuál era el problema que tenían los universales? El realismo y el nominalismo. Vamos a subrayarlo un poquito mejor. Pues tenemos acá la palabra Hugo es un nombre propio. Se supone que mediante este nombre nos referimos a una persona determinada, a una entidad concreta y singular cuyo nombre es Hugo, de la entidad concreta y singular, o de la persona cuyo nombre es Hugo. Podemos decir que es un hombre que es alto, que es pelirrojo, pues los términos hombre, alto, pelirrojo son utilizados para calificar a Hugo. Son nombres comunes usados no para nombrar a una entidad singular, sino de un modo universal. O sea, hombre, alto, pelirrojo. Son nombres llamados universales. Tradicionalmente los universales fueron llamados nociones genéricas, ideas y entidades abstractas. Otro ejemplo de universales son el león, el triángulo, 4, el número 4 escrito mediante la cifra 4. Un problema capital respecto a los universales es el de su estatus ontológico y se trata de determinar qué clase de entidades son los universales, es decir, cuál es la forma peculiar de existencia. Entonces tenemos que sea durante de la Edad Media cuando este problema fue debatido con mayor intensidad y se debe a que de su solución dependía la determinación del fundamento ontológico del hombre individual. Entonces, ¿qué te señala aquí? Bueno, la palabra Hugo, puedo decir Jorge, pues Jorge es un nombre propio, Guido es un nombre propio, y se ha de suponer que a este nombre, cuando señalamos Jorge o Guido, nos referimos a quién, a una persona indeterminada. Y de repente, esta persona, vamos a decir que, vamos a poner a Guido, a Jorge, uno de los dos. Es alto, cabello rizo, cabello liso, cabello negro, delgado, ¿ves? Pero ¿qué estoy haciendo yo? Estamos calificando a Hugo. Entonces yo los términos que son cabello negro, que es un hombre, cabello negro, cabello liso, lo utilizamos para calificar a esa persona que tiene un nombre propio. Véase Jorge, véase Guido, véase mi persona. Entonces, tenemos cierta interferencia, pero bueno, ya vamos a terminar esta segunda sesión. Ahora bien, con estos calificativos ya estamos describiendo a un ser. Y entonces es aquí en este momento en que
surge un cierto problema de los universales. Pues un problema capital respecto a los universales es el del estatus ontológico, pues se trata de determinar qué clase de entidades son los universales, es decir, cuál es su forma peculiar de existencia. Y esto ha sido planteado con frecuencia en la historia de la filosofía, especialmente por Platón y Aristóteles. Pero fue discutida también durante la Edad Media y suele colocarse en ella el origen explícito de las llamadas cuestiones de los universales. Entre sus representantes tenemos a Anselmo de Canterbury, a Tomás de Aquino, y aquí deberás colocar para tu actividad domiciliaria, te lo estoy dejando de una vez, una breve descripción de quién fue Anselmo de Canterbury, una breve descripción de Tomás de Aquino. Vas a colocarme acá la fe y la razón por Santo Tomás de Aquino. Entonces, tenemos acá las 5 vías. Haz un breve resumen de las 5 vías, lo vimos en los videos y en el material que te presenté ahorita. En las 5 vías tenemos acá como unas breves características, pues parten de un hecho de experiencia, se aplica el principio de causalidad, se argumenta la imposibilidad de un progreso al infinito, se llega a la existencia de Dios como una causa última y señala que la primera vía está fundada en la observación del movimiento. Es cierto y consta el sentido que las cosas se mueven en el mundo. Si usted se para ahorita en su ventana, ve que los autos se mueven, los arbolitos, hasta usted mismo se mueve. Todo lo que se mueve es movido por algo, pero ¿qué es ese algo que lo mueve? Pues habrá que admitir que hay algo que se mueve sin ser movido por nada, y esto se le llama el primer motor. ¿Que quién es el primer motor? Pues Dios. En la segunda vía, parte de la observación de la relación causal. Encontramos en las cosas sensibles un orden de causas eficientes. No es posible que algo sea causa de sí mismo. Es imposible proceder a ad infinitum en las causas eficientes. Es necesario que exista una causa eficiente primera, una causa incausada que no es efecto de nada. Y esta causa primera es Dios. La tercera vía se funda en la observación de las cosas contingentes. Encontramos ciertas cosas que tienen posibilidades de ser y no ser. Lo contingente depende de lo necesario. En la serie de seres contingentes que tienen su causa en... Continuamos porque ya estamos finalizando esta segunda sesión. Aquí estamos haciendo un breve resumen de las 5 vías presentadas por Tomás de Aquino, y la cuarta vía parte de la observación de los grados de perfección. Se encuentran las cosas, que algo es más o menos bueno, verdadero o noble. Entonces, en la quinta vía se funda en la idea de la finalidad, el conocimiento. Aquí vas a colocar una breve descripción del conocimiento según la vía número 5 de Santo Tomás de Aquino. Aquí, esta es la actividad que van a realizar en casa, ya estamos finalizando. Hemos tenido ciertas interrupciones, pero es a nivel de Zoom, pues mi internet está excelente. Entonces vas a responder a cada una de ellas, selecciona la alternativa que corresponde. Recuerda que debes utilizar el internet, tus libros. Este mismo libro de la institución posee respuestas para todas estas preguntas que están acá. Entonces, la actividad domiciliaria es desde la página 62, si no me equivoco, 62, que comienzas, tienes que llenar estos espacios, 62, 63 y 64, muchachos. Entonces, filosofía es más que todo teorías, estudios, análisis de estos grandes filósofos, y de repente te cuesta un poco comprenderlo, pues es normal. Entonces, en la próxima clase del día miércoles vamos a tratar la filosofía moderna, racionalismo, empirismo y criticismo. Entonces, para los estudiantes que ingresaron como Jorge y Guido, extrañamente Yanela no ingresó, algo le pudo haber pasado. Entonces, muchachos, ya ustedes que están presentes acá, pueden culminar la segunda sesión, ya que voy a hacer una especie de prueba a ver si es por la cantidad de estudiantes que la plataforma me saca. Quiero descartar. Entonces,
La clase de hoy hemos finalizado lo que es la filosofía medieval, la patrística y la escolástica, en donde hicimos mención a Santo Tomás de Aquino, como lo puedes ver acá, el señor Santo Tomás de Aquino, y eh, nos habla de muchos aspectos de la fe y la razón. Un personaje muy importante dentro de la escolástica, pues es el principal representante escolástico, eso no se te olvide porque te lo puedo preguntar en el examen final. Ahora bien, muchachos, ya pueden salir de la sesión, ya hemos terminado esta segunda sesión de clase, así que nos vemos el día miércoles a las 10:40. Así que se me cuidan y cuídense de la difteria porque ahora hay un brote de difteria. Bien, y a manera de recapitulación, hemos estado tratando, un momentico, vamos al material que hemos estado trabajando en la clase de hoy. Estuvimos tratando sobre la escolástica, quedamos en este tema en el cual, un momentico, por acá, en el cual estuvimos hablando dentro de este tema del principal representante de la escolástica, que es el señor Tomás de Aquino. Pues el señor Tomás de Aquino, un teólogo y filósofo católico perteneciente a la orden de predicador, y admiraba mucho a Aristóteles. Él sentía gran atención por la filosofía que él tenía, y escribió, aunque murió a una corta edad de 49 años, pues escribió bastante, y aquí tenemos, para que tomes apuntes de ello, las obras más mencionadas de Tomás de Aquino. Una vez fallecido Tomás de Aquino, pues hubieron dos corrientes, la del tomismo y la del neotomismo, que son escuelas filosóficas que surgieron tras como legado del conocimiento y pensamiento del Santo Tomás de Aquino. Entonces, Tomás de Aquino creía que la verdad es posible donde quiera que se encuentre. Entonces, volvemos a leer esta frase. La verdad es posible donde quiera que se encuentre. Fue un realista, pues creía que el mundo se puede conocer como es, a diferencia de los que eran escépticos. Y siguió en gran medida la terminología aristotélica y la metafísica. Él se refería siempre a Aristóteles como el filósofo. Por acá tenemos datos importantes, que fueron sus artistas y poetas. Los que a este señor le gustó fue Homero, te recuerdo la Ilíada, la Odisea, y Hesíodo. Crearon las imágenes de lo divino con una visión del artista sin que se convirtiera en dogma. Sus dioses no expresan nada trascendente, y el cristianismo es una religión revelada, pues la Biblia no es para el creyente obra humana, sino la palabra divina. Dios habla y revela al hombre todo, su existencia, su propósito, ciertos secretos de su propia vida, como el de la Trinidad, por ejemplo, lo que espera del hombre. Entonces, el cristianismo es una religión revelada. La Biblia no es para el creyente una obra humana. Bien, yo sé que tú tienes una Biblia en tu casa.
Y esa Biblia que tú tienes, eh, esa Biblia que tú tienes, ¿qué crees tú que la escribió? ¿Quién crees tú que la armó y dijo, vamos a agarrar todos estos libros que están acá y lo vamos a unir? ¿Quién crees tú que lo hizo? Entonces, también tenemos que varios libros fueron inspirados por Dios. Mucha gente que los escribió sintió la inspiración divina, los escribió. Tal es las epístolas de San Juan, el Apocalipsis. De hecho, el libro del Apocalipsis fue una revelación de uno de los apóstoles, pues él sintió la revelación de Dios del fin de los tiempos. Y el libro del Apocalipsis es un libro simbólico. No vayas a creer que hay un hombre con una cabeza de león que le sale una espada de fuego por la boca. No, es un libro simbólico. Entonces, para nosotros como creyentes, la Biblia no es hecha por obra humana, sino ¿por qué? Por la palabra divina. Dios habla y revela al hombre todo. ¿Qué es lo que revela al hombre? Su existencia, sus propósitos, ciertos secretos de su propia vida y lo que el hombre espera que Dios le conceda. ¿Qué esperamos nosotros cuando nosotros oramos a Dios? Y decimos, Dios, dígame si usted va por una entrevista de trabajo. Dios, en esta hora voy a salir y seas tú abriendo camino, causando empatía en la persona que me va a entrevistar y que si es tu voluntad, porque le dejamos las cosas a Dios también. Le dejamos las cosas a Dios como que, bueno, Dios, aquí estoy dispuesto y seas tú abriendo camino. Entonces, pues para nosotros lo que creemos en Dios, porque yo creo en Dios, tenemos que las sagradas escrituras contienen la verdad. Y es que de repente has tenido algún miedo por ahí y te aferras a la Biblia. Dios trasciende al mundo y está preparado, está separado de él. Supera lo finito y creó los entes de la nada. Dios es raíz y a pesar de esa soledad quiere estar en relación con su creación a través de un mediador que es Jesucristo. Esto plantea que la revelación enseña cosas que son extrañas al pensamiento racional, pues la razón te va a decir, mira, esto no concuerda, ¿ves? Entonces por eso es que había un debate de hecho lo vimos en láminas anteriores, de la razón y la fe, y la fe y la razón. Entonces, el cristianismo, en la filosofía cristiana, el cristianismo es religión, no filosofía, pero encierra una concepción del hombre, de su vida y su destino, del mundo y de la divinidad, por lo menos en parte de integrar un sistema de pensamiento. Tal sistema, tal racionalización o conceptualización se da en la medida en que el creyente no se limite solo a asumir en la fe las verdades que la religión le dice, sino intentar penetrar intelectualmente en su sentido, que no renunciase por completo a su capacidad de pensar. Entonces, si no eran paganos o herejes, bueno, tenías que ser cristiano. Entonces, en el día de hoy hemos tratado lo que ha sido estos pensamientos, estas, esta breve información que trajimos del señor Tomás Aquino, y aquí tenemos los ideales de un pensamiento griego y un pensamiento cristiano. Pues en el pensamiento griego presenta una idea, un ideal puramente teorético. La vida humana es más perfecta y más feliz si se dedica a la pura contemplación de la verdad por la verdad misma y para la cual el mundo se ofrece como puro espectáculo. Para el cristianismo es personalista. El hombre asume una jerarquía y un carácter que lo separan radicalmente de todas las demás criaturas. La vida humana no es un espectáculo ocioso, sino un drama del que el hombre es el protagonista y donde lo que se dirime es su propio y definitivo destino, salvación o condena eterna.
En el pensamiento griego expresa una metafísica de las cosas impersonalista. El hombre es en definitivamente una cosa entre las otras. El mal es un no ser, es apariencia. Dios no permite pensarse a sí mismo. En el pensamiento cristiano, el mal es pecado, lo condena al hombre desde el pecado original. Dios es amor y de la providencia para restaurar al hombre cuando ha cometido algún pecado. Ahora bien, ya estamos finalizando y debes llenar estos espacios que están acá. De hecho, lo vimos en la clase pasada y debes terminar de completarlos. Luego, te vienes a la página para que puedas apuntar lo que es la actividad domiciliaria y en la página 58 o 61 en este caso, vas a buscar quién fue Anselmo de Canterbury y lo vas a colocar acá en estas líneas. Una breve descripción de Tomás de Aquino y la fe y la razón de Tomás de Aquino. Aquí, ¿qué es Dios en las 5 vías que se te presentaron hoy en el video y en el material que te traje? ¿Quién es Dios en las 5 vías? Luego te vienes acá a la página 62. La quinta vía se funda en la idea de la finalidad, el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento en la quinta vía? Y en la práctica vas a realizar todas estas actividades que te aparecen acá en tu libro en la página 63. Todas ellas te recomiendo que busques la ayuda de un buen libro por internet para que vayas haciendo esa tarea de investigación. Todas estas actividades que están acá las vas a realizar con calma. Recuerda que estas son actividades de portafolio. Es lo único que te estoy pidiendo. Y para la siguiente clase vamos a ver filosofía moderna, el racionalismo, empirismo y criticismo. Esta clase la estaremos dando el día miércoles y como te darás cuenta, mira, nos falta poco. Vamos por la página 62 de las 110 páginas que traen este libro. Así que te voy a dejar para que apuntes las actividades que vas a realizar y desde qué página, pues aquí te las dejo. Entonces, muchachos, nos estamos viendo en la siguiente clase del día miércoles. Se me cuidan muchísimo.